Seguimos con las fases de la replicación en procariotas y esa replicación es un proceso que requiere mucha exactitud. Es un proceso complejo y que tiene que hacerse muy bien porque como haya fallos, las consecuencias pueden ser bastante graves, ¿vale? Bueno, fue estudiada otra vez en bacterias, en Escherichia coli, y sus etapas son tres: inicio, elongación y terminación. Estas tres etapas no solamente las tiene la replicación, la transcripción y la traducción, que son otros procesos que veremos después, también tienen inicio o iniciación, elongación y terminación. Bueno, primera etapa, inicio o iniciación. La replicación empieza en zonas específicas del ADN con secuencias específicas de nucleótidos, ¿vale? Es decir, con una secuencia de A, T, C, G, T, C, G, A, lo que sea, concreta. Y esas secuencias, esos lugares se llaman orígenes de replicación. En procariotas se llaman pues ORI-C, pero bueno, el nombre tampoco... Bueno, pues una vez que se localiza el origen de replicación, van a intervenir un montón de enzimas, un montón de proteínas para hacer todo el proceso de replicación. La primera que interviene es la helicasa. La helicasa es, ya lo dice la palabra, hélice, ¿vale? Es una enzima que rompe los puentes de hidrógeno, la vemos aquí, va a romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas. Recordad que la adenina y la timina están unidas mediante 2 puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Entonces lo que va a hacer es meterse en la hélice y empezar a separar los puentes de hidrógeno para separar las dos cadenas de ADN, ¿vale? Esa es la primera que interviene, la helicasa. Rompe los puentes, separa las dos hebras complementarias de ADN y al separarlas se forma como una burbuja de replicación, ¿vale? Una zona abierta y se crean tensiones en los extremos de esa burbuja de replicación. Y esas tensiones, porque claro, se sobretensiona la doble hélice al abrirse separar los puentes de hidrógeno, pues se sobretensionan los extremos de esa burbuja. Y esas tensiones son eliminadas por las topoisomerasas, que son enzimas que cortan una hebra del ADN, en ese caso sería la topoisomerasa 1, o cortan las dos hebras, la topoisomerasa 2 o la girasa, para aliviar la tensión. Es decir, ahí veis la topoisomerasa que cuando se abre esto, para evitar la sobretensión, corta la hélice, desenrosca y luego viene una ligasa a volver a unir. Claro, no se puede dejar el ADN cortado, que es lo que pone ahí. Después se vuelven a unir las hebras cortadas gracias a la ligasa. Y una vez que hemos separado las hebras, para evitar que se vuelvan a unir, se les unen las proteínas SSB, que son sus siglas en inglés. Single Strand DNA Binding Proteins, ¿vale? Proteínas de unión a cadena simple. Eso sería la traducción al castellano, ¿vale? Que serían estas de aquí. Ahí las tenéis en el dibujito, ¿vale? Las SSB se tienen que colocar porque si no, esto, como esté un poco cerca, si no nada lo impide, volvería a juntarse, volverían a restablecerse los puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces las SSB las mantienen separadas. Bien, una vez que tenemos todo eso montado, tenemos pues la burbuja de replicación hecha, ¿vale? Está abierto el ADN y forma como una especie de burbuja que va a ir abriéndose cada vez más, ¿vale? Cada uno de los extremos se llama horquilla de replicación, que ahí lo pone, dirección de apertura de las hebras, ¿vale? Y también es importante, fijaros, estas serían las cadenas parentales del ADN que estamos copiando, las hebras molde. Una tiene sentido 3', 5', otra 5', 3', el opuesto. Bien, pues una vez separado el ADN, entra en acción la polimerasa. La ADN polimerasa en procariotas es la número 3, ¿vale? Que se va a dedicar a leer la hebra molde, la parental, y la va leyendo y va colocando el nucleótido correspondiente para fabricar la cadena complementaria, ¿vale? Por complementariedad de bases. Es decir, si la ADN polimerasa en la cadena parental lee adenina, pues ella va a colocar timina. Si lee guanina, va a añadir citosina. Si lee citosina, va a añadir guanina y así sucesivamente, ¿vale?
Y para trabajar, la polimerasa necesita, primero, la hebra molde para trabajar. Claro, tiene que leer una hebra molde y la va a recorrer en ese sentido, 3', 5', porque su sentido de trabajo es 5', 3'. ¿Está claro? La recorre así, va añadiendo los nucleótidos adecuados. Por lo tanto, solo es capaz de fabricar la nueva hebra en ese sentido, ¿vale? 5', 3'. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. Fijaros, esta es esta cadena parental, que tiene sentido 5', 3', ¿vale? Y la otra, la azulita, tiene el otro sentido, el 3', 5'. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la hebra molde. ¿Qué más cosas necesita la polimerasa? Necesita nucleósidos trifosfato, claro. Tiene que añadir los nucleótidos, ¿vale? Para poder fabricar la nueva cadena a partir de la parental. Entonces, va a necesitar los 4 nucleótidos del ADN. Desoxiadenosin trifosfato, desoxi, porque son desoxinucleótidos, tienen desoxirribosa, estamos fabricando ADN, ¿vale? Desoxiadenosin trifosfato, es decir, el nucleótido de ADN que lleva adenina. Desoxiguanosin trifosfato sería el nucleótido de ADN que lleva guanina. Desoxitimidin trifosfato es el nucleótido de ADN que lleva timina. Y desoxicitidin trifosfato, que es el nucleótido de ADN que lleva citosina, ¿vale? Necesita los 4. Bien, porque el ADN tiene esos cuatro nucleótidos distintos. ¿Qué más cositas necesita la ADN polimerasa? Pues necesita un cebador o un primer, es lo mismo. Cebador en castellano, primer en inglés. ¿Qué es eso? Pues es una cadena cortita de ADN que le va a dar a la polimerasa el extremo 3' OH libre que necesita para añadir los nucleótidos. Es decir, la polimerasa necesita tener ya aquí, es decir, fijaros, este sería el primer, está pintadito de rojo, necesita tener un nucleótido ya delante de ella para ir añadiendo los siguientes. Como no haya nada aquí, ella es incapaz de fijar un nucleótido, ¿vale? Necesita tener como un trocito ya hecho, ¿vale? Que eso es lo que sería el extremo 3' OH libre, sería el de este nucleótido. Entonces ella añade este, y luego este, y luego este, y luego este, y luego este, ¿vale? Pero necesita tener un extremo 3' OH libre al que añadir. Si no, pues no puede trabajar, no es capaz, ¿vale? Pues el cebador lo va a fabricar otra enzima que se llama primasa, que es una ADN polimerasa, ¿vale? La ADN polimerasa fabrica ARN a partir del molde de ADN, ¿vale? No es la ADN polimerasa, que es la que va a trabajar, fabrica ADN a partir de molde de ADN, pero las ARN polimerasas fabrican ARN a partir de molde de ADN. Y estas pues no necesitan cebador. Es la parte buena que tiene. Bueno, pues la primasa, ahí la veis trabajando, ¿veis? Sería esta de aquí, que está fabricando ahí un cebador, ¿vale? Y también fabrico este y bueno, cada uno de los cebadores que podemos ver. Bien, ya tenemos todo lo necesario. A medida que la doble hélice se va separando, porque va avanzando la replicación, se va a formar la burbuja cada vez más grande y hay una horquilla de replicación en cada extremo, porque el proceso avanza en 2 direcciones, avanza hacia aquí y avanza hacia aquí, ¿vale? ¿Y cómo se forman las hebras complementarias? ¿Cómo se hace la fabricación? Pues es diferente, porque como la polimerasa solo trabaja en este sentido, ¿vale? Pues va a pasar una cosita, que la hebra molde o la hebra parental que tenga el sentido opuesto va a formar una cadena complementaria con el sentido en el que trabaja la polimerasa. Por tanto, esa cadena complementaria se hará de un tirón, de forma continua, sin interrupciones. Y esa cadena se va a llamar hebra conductora, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros, esa cadena parental que tiene sentido, ay, que no veo, 5', 3', ¿vale? Pues ¿qué va a pasar? Que la complementaria va a tener el 5' aquí y el 3' para allá. Es decir, es el sentido de trabajo de la polimerasa. Entonces esta la va a hacer de una tacada la polimerasa. La veis ahí trabajando, ahí está, añadiendo y seguirá añadiendo por aquí y esto seguirá abriendo y seguirá, ¿vale? Y esa sería la hebra conductora. Bien, pero ¿qué pasa con la otra hebra molde?
La otra hebra molde tiene sentido 5'3', que sería... ay, espérate. A ver, ¿dónde está? Sí. La otra cadena que tiene sentido 5', 3', forma la cadena con el sentido que no es el de trabajo de la complementaria de esa cadena, no es el sentido de trabajo de esta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta otra tiene que hacerla a trozos, ¿vale? Esta es la parental, 5', 3'. Entonces, claro, ella no puede ir en sentido 3', perdón, no puede ir así, 3', 5', ¿vale? Porque su sentido de trabajo es el otro, es el contrario, ¿vale? No, ella no trabaja en sentido 3', 5', trabaja 5', 3'. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que tiene que hacer la cadena a trozos. Y esa cadena se llama retardada, bueno, o retrasada o discontinua. Discontinua es más políticamente correcto hoy en día. Entonces, bueno, llamadla como queráis, todas las acepciones son válidas, ¿vale? Se llamaba así porque su síntesis es más lenta, claro, que la otra va de un tirón, la otra va toda pastilla. Entonces, como cada trozo se llama fragmento de Okazaki, esos trozos, ¿vale? Y para fabricar esta hebra discontinua, la primasa lo que va a ir haciendo va a ir colocando cebadores a distintos tramos de la cadena parental esta, ¿vale? Que tiene el sentido que no es el de trabajo de la polimerasa, ¿vale? Va a ir colocando cebadores a distintas, más o menos a la misma distancia unos de otros. Y luego se va a colocar aquí la polimerasa y va a fabricar en su sentido de trabajo, en sentido 5', 3', ¿vale? Va rellenando los huecos entre los cebadores. Claro, va desde aquí hasta que se encuentra con el comienzo del otro cebador. Ahí para, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, rellenará desde aquí hasta que se tope con el comienzo del cebador siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues cada fragmento fabricado así se llama fragmento de Okazaki, en honor a, bueno, un investigador, creo que era japonés, que fue el que los descubrió. Y hay un cebador por fragmento de Okazaki, ¿vale? Bien, ahí tenéis el esquemita, ¿vale? Bueno, en realidad la polimerasa trabaja en forma de dímero, es decir, son dos subunidades unidas, ¿vale? No es que aparezca una aquí a su bola y la otra vaya por ahí, no, están pegadas las dos y trabajando justo en el comienzo de la apertura de la hélice, ¿vale? Aquí lo veis. Entonces, lo que va a hacer, bueno, la cadena continua no tiene ningún problema porque es su sentido de trabajo, pero a la otra le hace como una especie de bucle para que la replicación vaya así, porque esto va abriéndose hacia allá, va avanzando la replicación hacia allá, ¿vale? Entonces hace como una especie de bucle, haciendo los fragmentos de Okazaki. Bueno, y una vez terminada la síntesis, actúa la ADN polimerasa 1, que va a eliminar los cebadores, porque claro, cuando termina la polimerasa de trabajar, esta está bien, pero bueno, aquí esto no es ADN, es ARN, todos los cebadores son ARNs y esto tiene que ser todo ADN. Entonces va a actuar esa enzima, la polimerasa 1, va a eliminar los cebadores, los quita de ahí y en su lugar rellena los huecos con nucleótidos de ADN, ¿vale? Con desoxirribonucleótidos. Y finalmente la ligasa une los fragmentos de Okazaki, porque recordad que aquí hay un huequecito, ¿lo veis? Que está ahí la ligasa, ¿vale? Entre un fragmento de Okazaki y el siguiente falta un enlace fosfodiéster, que es lo que está haciendo la ligasa. ¿De acuerdo? Bien. Terminación. Las dos horquillas van avanzando en sentidos opuestos hasta que llegan a un punto en el ADN bacteriano, que es TER, bueno, se llama así, situado en posición opuesta al origen, ¿vale? Sería completamente opuesto. Y ahí hay una secuencia de nucleótidos a la cual se une una proteína específica, bueno, en los nombres tampoco hace falta que lo sepáis, ¿vale? Se une una proteína específica que va a bloquear que la helicasa siga trabajando y no solo bloquea la helicasa, sino que esa proteína TUS va a hacer que la ADN polimerasa se suelte, ¿vale? Y entonces al final pues van a quedar como dos cadenas circulares de ADN unidas así, ¿vale?
En otros procariotas la terminación ocurre cuando finalmente las dos horquillas coinciden y no se necesita esta proteína para que se suelte la polimerasa. Y lo único que hay que hacer al final es soltar, ¿vale? Los dos círculos, las dos cadenas bicatenarias circulares de ADN. Y eso lo hace la topoisomerasa, ¿vale? Que corta y luego viene la ligasa y une. Y entonces tenemos pues dos moléculas circulares de ADN procariota exactamente iguales, ¿vale? Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver la replicación en eucariotas, más que nada las diferencias que tiene con respecto a procariotas.